Agradezco la amable invitación que me ha hecho la Universidad de Nueva York y la Red Iberoamericana de Pedagogía a este importante evento titulado Educación, Lenguaje y Cultura. Gracias también a todos los que nos acompañan. En concordancia con los objetivos de este evento, presento ante ustedes el trabajo titulado Cultura, Lenguaje y Educación en un mundo diverso. Pretendo que esta intervención sea un momento de reflexión más que una conferencia. Parto de la consideración de que la cultura lleva consigo la variación lingüística y que ésta debe ser reconocida en el contexto educativo. Luego resalto la actitud que debe asumir el maestro ante las diferencias en el uso de la lengua como mediadora de saberes en el aula, los efectos del manejo de la variación en el rendimiento escolar y la necesidad de investigar sobre la variación lingüística para dar respuestas a distintas problemáticas en busca de una educación incluyente. La cultura y la variación lingüística. Toda acción humana obedece a una diversidad de factores sociales, afectivos, psicológicos, económicos, políticos, migratorios, fronterizos, más mediáticos y, por supuesto, educativos, que hacen que la lengua nativa y la variación nativa entren en relación con las de otros entornos culturales, como resultado de lo cual, tanto la cultura como la lengua pueden verse afectadas sutil o significativamente. Desde una visión antropológica, la cultura es el conjunto de costumbres, hábitos, tradiciones y modos de vivir de cualquier grupo social, sin importar su adelanto o su atraso en relación con otros modos de vida. De acuerdo con Geertz, 1997, cultura es el esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los seres humanos comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. Desde esta concepción, todos los grupos humanos tienen cultura, y no hay mejor o peor cultura, por el contrario, todas están en el mismo plano de aceptabilidad y adecuación dentro de sus respectivos contextos. Los rasgos culturales son evidenciados por el individuo en gran medida en su forma de hablar, donde queda su impronta personal y la de su comunidad. El uso de la lengua y sus implicaciones está presente en todo momento comunicativo y en cualquier grupo social. Esto se torna complejo en sociedades marcadamente estratificadas desde el punto de vista social y de naturaleza multicultural y pluriétnica, como son en su mayoría las sociedades latinoamericanas, y que por la misma razón requieren el reconocimiento intercultural. Allí, el papel que juega la comunicación es fundamental, y las comunidades pueden verse afectadas por las incomunicaciones derivadas del uso de la lengua entre sectores diferentes, aún dentro de ellas mismas. Por eso, la atención hacia la variación lingüística y su uso no debe ser una cuestión reservada a especialistas, llámense profesores de español, lingüistas, comunicadores, literatos, etc. El reconocimiento de la variación de sus funciones y de su influencia en procesos sociales diversos es importante para todos quienes vivimos en sociedad, o sea, prácticamente todos nosotros, para quienes nuestro mundo de sentidos y sus distintas relaciones con las prácticas discursivas constituyen tejidos sociales y consolidan y transforman la cultura. Muchas de nuestras comunidades, por ejemplo, afrocolombianas, indígenas, campesinos desplazados, las de los cinturones de miseria, las tribus urbanas, entre muchas otras, en ciertos contextos sienten cómo la sociedad los atropella y adoptan alternativas como la marginalidad y la rebeldía, que se expresa necesariamente en los usos de la lengua y cuya situación merece atención en la institución educativa. El maestro ante la diversidad. Bien sabido es que la labor docente no solo está en los contenidos o saberes de la disciplina en particular, o de una gramática en particular, o de un dialecto en particular, sino en facilitar las condiciones, o mejor, los espacios de convivencia que permitan reconocer a los otros en sus diferencias y singularidades, con el propósito de instaurar el valor humano del respeto y la construcción de sociedad y de cultura, donde las variantes lingüísticas identifiquen en la diferencia a unos hablantes no marginales ni despreciables, que se reconocen a sí mismos y valoran la diferencia sociocultural en los eventos de interacción social.
El maestro de cualquier área del conocimiento debe reconocer en la diversidad cultural y en la variación lingüística el dinamismo de la cultura, respetar las creaciones o expresiones o usos lingüísticos de sus estudiantes, así se trate de formas que nos parezcan ser de menor prestigio. Es cierto que las personas que vienen de comunidades que han avanzado en la educación institucional pueden conocer mejor la variedad lingüística estándar. Es cierto también que existe relación entre el uso de la lengua y el nivel de comprensión del discurso académico en todos los niveles educativos. Sin embargo, la preocupación del maestro debe ser por el trato hacia el estudiante que proviene de otro tipo de comunidad cultural y lingüística e ingresa a la educación institucional en donde se espera que aprenda a dominar el uso estándar de la lengua. Los dialectos, sin importar la condición sociocultural de sus usuarios, deben ser mirados con respeto por parte de los educadores y dejar de considerarlos como hablas sin cultura. Que se hablen variedades lingüísticas no estándar no quiere decir que se hable peor o incorrectamente, simplemente se habla de distinta forma. Sobra hacer el comentario de que el estudiante en su quehacer escolar debe cualificar el uso de la lengua, elaborarlo, pero en ningún momento se pueden despreciar las maneras de hablar de los otros, por cuanto se les afecta no solo su actitud frente a la educación, sino que se les menoscaba su esfera sociocultural en la cual el hablante es actor y por ende sensible a su tratamiento. El estudiante se siente burlado en condiciones de exclusión, marginamiento, discriminación o señalamiento y prefiere abandonar la institución antes que traicionar el sentimiento de lealtad que lo apega a su mundo cultural. Y el abandono de la institución no solamente es ausencia. La lengua como mediadora de saberes y relaciones en el aula. Docentes, estudiantes y contenidos se relacionan en el aula a través de prácticas lingüísticas. El uso de la lengua permite el intercambio de significados y sentidos en el proceso pedagógico y didáctico, donde median las competencias cognitiva y comunicativa. La lengua se constituye, en este contexto de interacción, en un vehículo de construcción de sentidos comunicables y compartibles, sobre todo cuando el aprendizaje se carga de significatividad grupal. De esta manera, la relación docente, saberes, estudiante, sociedad se ve dinamizada por la lengua en tanto que mediadora, sustento y formato de contenidos académicos y comportamientos sociales. En esta relación, el docente se configura como formador de seres humanos en permanente proceso de construcción cognitiva y social. La acción del maestro debe centrarse en hacer funcional el conocimiento a todas las estructuras de la sociedad que acceden a la institución educativa. Muchos miembros están en permanente proceso de transformación cognitiva, cultural y social en forma integrada, procurando en sus estudiantes mejorar su autoestima, valorar su patrimonio cultural y su identidad social. Los maestros desempeñan un rol en el contexto del aula de clase y hacen usos específicos de la lengua como exponer unos contenidos académicos, preguntar, evaluar resultados, etc. Es decir, realizan toda una serie de actos discursivos para interactuar lingüísticamente con los estudiantes. De allí que un tema importante es el efecto que produce el discurso de los profesores sobre los estudiantes, en situaciones donde el uso de la lengua se convierte en barrera para el aprendizaje, puesto que muchos educadores utilizan registros y estilos que no son comprensibles para sus interlocutores. Muchos saberes disciplinares se transmiten con el lenguaje propio de especialistas, pero incomprensible por parte de los estudiantes. Algunos profesores suelen ser conscientes de las dificultades metalingüísticas de sus estudiantes y procuran facilitar la comunicación lingüística. Sin embargo, otros pueden no darse cuenta de que están utilizando un código ininteligible y como tal, no ayuda para que el estudiante se introduzca, al menos parcialmente, en una comunidad que habla ciencia, como nos lo sugiere Lenke desde 1997. La variedad estándar se elige como la más apropiada para utilizar en el contexto de los procesos pedagógicos y metodológicos de la enseñanza oficial. Esto supone negar la existencia de la variación y complejidad de las lenguas y desechar variedades sociolingüísticas no estándares, dada la supuesta insuficiencia o imperfección.
De allí que, si bien es importante valorar el uso de la norma, es necesario también no tomar actitudes sancionadoras ni censuradoras frente a los usos orales y escritos que se alejen o restrinjan respecto de parámetros normativos que al fin de cuentas son inciertos, mal diagnosticados y menos explicados. Tanto el maestro como el estudiante deben prepararse para lograr un entendimiento para la alternancia de códigos académicos y cotidianos, porque no es el mismo uso que se puede dar en distintas situaciones de comunicación. Así, por ejemplo, censurar el uso de la lengua en los chats es negar su funcionalidad para este tipo de comunicación. Pero es tarea del maestro concientizarlo de que este uso funcional en el chat no lo es para la comunicación escrita académica. De allí que se debe reconocer que también hay distintas prácticas escritas, letradas, acordes con diferentes contextos. Efectos de la variación en el rendimiento académico. Antes de hacer discursos metodológicos, es conveniente la formulación de cuestionamientos atinentes a la relación que existe o debe existir entre el uso de la lengua y el uso o fracaso académico. Aquí cabe preguntarse si el uso de una variedad lingüística estigmatizada ciertamente limita la capacidad educativa del sujeto. Esta interrogante está relacionada con aspectos sociolingüísticos que deben ser de conocimiento profundo por parte de los educadores, so pena de incurrir en marginamientos y discriminaciones de los estudiantes por el hecho de pertenecer a una variedad dialectal en las que se identifica la memoria cultural y, en general, las creencias de su entorno. Con frecuencia se considera que el nivel de uso de la lengua o la variación utilizada es la causa fundamental de los mayores índices de fracaso escolar en los grupos sociales minoritarios. También se asume que la institución educativa transmite los valores y usos lingüísticos dominantes, de modo que quienes no llegan a ella con un trasfondo cultural y lingüístico a su nivel tendrán mayores posibilidades de sufrir algún tipo de conflicto en el sentido de que no podrán acceder al metalenguaje utilizado en el sistema educativo, como se infiere en Bernstein 1966 y la llamada teoría del déficit lingüístico. Los sociolingüistas han señalado, sin embargo, que las formas de habla no estándar son instrumentos válidos para abordar los contenidos académicos en la educación formal. La educación educativa debe propiciar las condiciones para que el estudiante acceda a niveles más elaborados de uso de la lengua sin ejercer presión sobre él, sobre todo cuando está en un nuevo proceso de socialización y se encuentra arraigado en su medio cultural. Son muchos los factores responsables del mal rendimiento académico de los estudiantes, entre los cuales merecen considerarse el desajuste lingüístico y cultural entre su contexto social y la institución educativa, las actitudes de las mayorías hacia las minorías y viceversa. Sin embargo, las actitudes negativas hacia el habla no estándar son determinantes a la hora de evaluar los resultados académicos. Esto es, se valora el prejuicio antes que la eficacia y adecuación discursiva como factor decisorio de la pertinencia social y comunitaria de la variación. Según planteamientos también de Bernstein, los hablantes de los grupos desfavorecidos podrían triunfar si les enseña el código elaborado o la variedad estándar, dando lugar a la muy cuestionada teoría del déficit lingüístico. A pesar de la inversión de recursos para lograr el código elaborado, los resultados obtenidos siguen siendo pobres, lo cual demuestra que la solución no es impartir cursos nivelatorios, obsequiar libros a diestra y siniestra, dotar de computadores, sino de reconocer la variación en su complejidad cultural y regulación comunicativa al interior de las actividades discursivas en el aula. No se puede perder de vista que el manejo de la lengua, además del hecho lexical, es un proceso social de los grupos que tienen maneras diferentes de ver la realidad y de usar la lengua, lo que da lugar a evaluar las variaciones como diferentes, pero en ningún caso deficientes. A este propósito, valdría la pena cuestionarnos acerca de quién y con qué indicador de evaluación se cuantificaría esa deficiencia. Las barreras comunicativas ocasionadas por el mal manejo, desconocimiento o subvaloración de la variación lingüística traen como consecuencia el fracaso académico
en muchos casos, representado en la pérdida de asignaturas, la desadaptación del estudiante a la vida académica y quizá la más grave, que el estudiante llegue a considerarse incapaz de permanecer en el sistema educativo y salga de él con las consecuencias personales y sociales que esto conlleva. Esto nos invita a pensar en que el sistema educativo debe abrir alternativas comunicativas para abordar problemas académicos, a fin de que el estudiante no sufra traumatismos al utilizar su propia variante lingüística para expresar su mundo conceptual y desempeñarse en su ejercicio cognitivo y comunicativo. No debe ignorarse que toda variación lingüística obedece a las mismas reglas que las formas estandarizadas del habla y, en consecuencia, es válido considerar entonces la variación como un instrumento adecuado para la argumentación académica que influya positivamente en el rendimiento escolar. La hipótesis que surge de estas reflexiones es que la situación preocupante de fracaso escolar y o analfabetismo funcional tiene su origen, al menos en parte, en problemáticas lingüísticas particulares de los estudiantes. También el señalamiento negativo por causa de la variedad lingüística se extiende hacia la comunidad. En consecuencia, la interrelación con este ámbito de desarrollo se verá afectada, pues por un lado se puede enmarcar por una percepción negativa que, sintiendo el desprecio de la institución escolar por las formas lingüísticas propias de la cotidianidad, también entre el conflicto de la valoración negativa de su comunidad. Por otro lado, como ya lo mencioné, la lealtad a los valores de la comunidad puede llevar al abandono, con ausencia o no, o al resentimiento. Necesidad de investigar la variación lingüística. Llegado a este punto, es de considerar la necesidad de investigar el uso de la lengua al interior de los procesos educativos, cómo estudiantes y profesores se relacionan dentro de un proceso pedagógico en el que se involucra la lengua, no solo como instrumento de cognición, comunicación e instrucción, sino además como depositaria de patrones culturales que norma los saberes y la manera de entender la realidad. Dada la trascendencia de la educación para la vida del estudiante y para la sociedad en general, el estudio de lo que pasa lingüísticamente en el aula aporta mucha información con respecto a procesos educativos y, sobre todo, permite entender a los estudiantes con respecto a sus equipamientos cognitivos, culturales y metacognitivos. Lamentablemente, en Colombia son aún escasas las investigaciones con respecto a la relación lingüística entre profesores y estudiantes en y durante el proceso educativo, y las afirmaciones que se hacen con respecto a la interacción estudiante-profesor en el aula, en gran medida, son resultado de observaciones no sistemáticas. A pesar de la gran cantidad de estudios sobre cómo y qué aprenden los estudiantes, la institución educativa continúa siendo un gran misterio lingüístico. La bibliografía en Colombia y Latinoamérica es amplia sobre metodología y estrategias respecto de la enseñanza de los saberes disciplinares, pero escasa sobre el uso de las variaciones sociolingüísticas en el aula. También es importante y necesario hacer investigaciones que no solo describan la lengua, sino que establezcan índices relativos de prestigio y de estigmatización a fin de ponerlas al servicio de la educación. Así, el trabajo docente se puede encaminar mejor hacia la comunicación académica y no limitarse al rechazo ni a la imposición de usos lingüísticos. La lengua estándar es una variedad extraña en la mayoría de los hogares de los niños y jóvenes debido al restringido acceso que los padres han tenido a la formación académica. Siendo esto así, habría que considerar las implicaciones que la distancia lingüística entre el uso académico y el uso cotidiano tiene en los procesos de participación de la familia en el desarrollo de los niños y jóvenes, porque la actividad humana no se restringe solo al conocimiento científico. También están otros conocimientos no menos importantes, como por ejemplo, el ser capaz de realizar interlocuciones con los integrantes del grupo social, el poder reconocer las costumbres que hacen posible la existencia en condiciones específicas, el tomar posiciones ante las circunstancias comunicativas diversas. Todo hablante de una lengua es un usuario de distintas variantes de la misma. Según el contexto cultural en que se encuentra, interactúa y socializa, pero en la institución educativa muy poco aprendemos a enseñar el manejo de una variación distinta y funcional para procesos académicos y sociales. Según Michel Stubbs, ciertos problemas educativos podrían manejarse con mayor éxito si los profesores, así como los investigadores en educación,
tuvieran un entendimiento más claro de los componentes sociolingüísticos que actúan en las aulas, de las formas en que el lenguaje cambia dentro de una comunidad de hablantes y de las actitudes que dicha variación provoca inevitablemente. Se trata entonces de que ninguna variedad lingüística se aprecie como elemento negativo, sino que por el contrario se valore su importancia social. Pero, así como hay que reconocer los usos académicos de la lengua como usos sociales, es preciso que sus usos se abran al mundo de lo social, que no se cierren en sí mismos. La investigación sobre la variación lingüística y sus implicaciones ayudaría en gran medida a descubrir y elaborar posibles respuestas a problemáticas como las deficiencias de los procesos de lectura y la escritura, que son preocupantes desde la educación básica hasta los niveles posgraduales. De allí que uno de los caminos obligatorios a recorrer es comenzar a pensar las causas del alto porcentaje de fracaso escolar y analfabetismo funcional desde la pregunta sobre el posible desfase entre la lengua oral y la lengua escrita. Para terminar, los procesos educativos deben ser procesos de socialización y formación del individuo con una concepción asociada a la visión dinámica de la cultura y a su relación dialéctica con el entorno. De allí que el reconocimiento de la variación lingüística como aspecto fundamental en el manejo de la comunicación académica y en la formación ética y ciudadana del estudiante se debe incluir en los planes curriculares de las instituciones en los grados y áreas que se consideren pertinentes, pero también debe estar presente en la formación sociolingüística de los profesores de todas las áreas, para que sepan manejar la diferencia cultural no como relegación ni aceptación obligada, sino como parte del ambiente educativo, académico, que se construye sobre las formas particulares con que los grupos culturales asumen el mundo de la vida. Aquí es importante resaltar que la capacidad cognitiva y el nivel de desarrollo del individuo no están determinados por la variedad lingüística que utiliza, sino más bien por la capacidad en el manejo de situaciones lingüísticas propias del entorno en el que se ubica, lo cual no necesariamente implica adaptación, sino socialización, y la educación debe cumplir su misión socializadora. En el ámbito educativo no se debe considerar la lengua como un producto social con hablantes, oyentes ideales, desprovistos de anhelos, de propósitos, de conocimientos, de sentires, de ideologías. Cualesquiera sean las circunstancias en las que viva una comunidad, sus miembros merecen toda la consideración y todo el respeto de propios y extraños. Los usuarios de la cultura y de la lengua son y seguirán siendo seres con cuerpo y alma, insertados en sus contextos, seres humanos que viven y sienten las contingencias políticas, económicas, morales que imponen los sistemas hegemónicos. El sueño de construcción de una nación incluyente requiere de una concientización de la sociedad, especialmente de los distintos actores de la educación, con el reconocimiento de la diversidad, no solo como tarea de una cátedra o asignatura en particular, para que se integre, se reconozca y se articule miradas en la búsqueda de convivencia, en la diversidad y enriquecimiento cultural mutuo. En consecuencia, los ámbitos educativos institucionales deben cumplir sus propósitos de ampliar la experiencia cultural y lingüística del estudiantado sin violentar su cultura. Gracias.